Hola, ¿qué tal, Lisette? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Perfecto, ok. Pues mira, mi internet anda un poquito mal. Si me dejas de escuchar, pues me avisas, ¿vale? Porque ha estado muy intermitente. Entonces, pues prácticamente la clase pasada, pues veíamos lo que era la parte de la imprenta de Gutenberg. Y pues bueno, vamos a reforzar algunos canales justamente de lo que estuvimos viendo la otra vez y vamos a pasar a un siguiente tema que, bueno, también es importante y en el cual vamos a empezar a desarrollar pues un análisis mucho más preciso sobre la publicidad y demás, ¿vale? Justo por este tema veo que no pudo salir mi mensaje de la actividad del día de hoy, pero pues no hay problema, yo se las explico. Este, y para poder ir continuando con estos temas de la clase. Para ello, les había pedido, ¿no? Justo de tarea que vieran un video para que comprendieran el cómo funcionaba un poquito ya de una manera visual más específica, el cómo funcionaba pues esta imprenta. Quedamos en la última clase que tuvimos, que pues bueno, esto al final de cuentas fue un parteaguas en aquella época porque les permitió expresarse, les permitió tener un acervo. ¿A qué me refiero con acervo? Tener ya en papel, pues de una manera definida la información. Quedamos y les recuerdo que la primera impresión que se hizo, por decir así, de manera masiva fue la Biblia, ¿no? Creo que algo tan importante en aquella época y algo que se quería preservar y sobre todo que toda la gente quería tener por cuestiones de divinidad, por cuestiones de religión, pues era una Biblia, ¿no? Acordémonos que la parte de el acceso a esta imprenta como tal o a aquella información, pues siempre era primordial para la gente del clero, la gente de la política, de la religión, pero que tenía un grado un poco más económicamente alto, porque en esos momentos, pues ya habíamos dicho que era muy caro, ¿no? Todo parteaguas en términos de la imprenta. Después de la imprenta y después seguramente de ya los datos que ustedes lograron recabar, que les dije que un poquito fueran diferente a lo que pues a lo que les había comentado entre pues estos comentarios que estuve leyendo hace un ratito de ustedes, era el número justamente de la forma en la cual se hacía en la encuadernación. Sabemos que también ya venía un poco también esa herencia por parte de los chinos, ¿no? Los chinos fueron aquellas personas que también inventaron o pudieron ir creando un sistema de encuadernación a través de un tipo de brea como tal, que era como pegamento, en donde pues era mucho más económico cuando teníamos más de una cantidad pues realmente como considerable, ¿no? De hojas, nos permitía justamente tener como ya un alcance más preciso a poder preservarlo, a poder encuadernarlo como tal. Eh, ¿Qué se imaginan que en esos momentos eran como lo complicado, ¿no? O sea, ya tengo una imprenta, tengo la parte de la venta casi segura, ¿no? Con los encargos que se realizaron, es más, todavía ni siquiera empezaba a hacer la segunda edición y ya estaban vendidos todos esos libros como tal, todas esas Biblias, ¿no? De una segunda edición, pero los problemas a los cuales se enfrentaban en esos momentos era la distribución y Johannes Gutenberg de un punto, pues obviamente como había patentado él la imprenta, lo que le resultaba muy
complejo en algún momento era darse abasto a esa parte, ¿no? De poder dar la atención y dar pues toda esta propuesta de, de su Biblia ya impresa como tal, pero también en este tema de encuadernación que también no era de lo más rápido posible, ¿no? Entonces, llevaba todo tiempo y él pues solamente tenía un ayudante. Pues lo que pasa y el problema que existió en esos momentos fue que al saber cómo funciona el mecanismo, al patentar toda esta distribución, pues llegó obviamente un momento en donde, como sabemos, y pasa en todas partes y en todos momentos, yo creo, la competencia empezó a surgir, ¿no? En donde su ayudante, pues al final de cuentas, se sale, o sea, su socio que tenía en esos momentos para poder hacer todas estas Biblias, se sale de ese acuerdo que ellos tenían y crea su propia también imprenta, ¿no? Mejorando algunos puntos también que él había visto que podían ser más rápidos. Entonces, la distribución era un problema en aquella época, o sea, ya existía, pero no había acceso, ¿no? Entonces, había que realizar otro tipo de encomiendas en temas de textos como tal, ¿no? Por ejemplo, en aquella época también en toda la parte del romanticismo creo que era una vertiente muy constante, ¿no? Entonces, habían muchos autores que en aquella época o en ese preciso momento donde estaba Gutenberg no eran a lo mejor tan famosos, pero que después pasaron a dejar una huella como muy específica, ¿no? En la historia, pero en esos momentos no se les hacía caso tanto porque era mucho más, pues toda esta euforia por tener una Biblia. Entonces lo que hace la persona que pues ya no cumple con el acuerdo directamente con Gutenberg es que empieza él a enfocarse a toda esta parte de de poder hacer otro tipo de documentos o hacerlo un poco más accesible y más barato que la demás gente. Sabemos que al ser un acervo tan importante, la Biblia en lo que se cotizaba, ¿no? Les mencionaba que el acceso a una Biblia o si nosotros pudiéramos comprar en aquella época una Biblia, pues esta nos costaba pues, alrededor como de 25,000 pesos, ¿no? A mexicanos, de 25 a 30,000 pesos, haciendo un poquito la conversión que se tenía en esos momentos. Pues ahora para poder realizar este tipo de información como tal, en temas de poemas, en temas que tenían que ver con esta parte les mencionaba, del romanticismo, pues es su socio como tal de Gutenberg. El nombre completo es Thomas Wilson como tal, no está muy mencionado en la parte de la historia, ¿no? Se habla mucho de Gutenberg y de su hallazgo, pero no de lo que pasó después. Pues Thomas como tal, fue la persona que pues traiciona un poco la confianza de Gutenberg, empieza a crear empezar con esta encuadernación de libros como tal e impresión de poemas y empieza a hacer a varios autores también famosos, ¿no? En temas de, pues, esta parte de versos, ¿no? De estas estrofas, empieza a hacer un acomodo diferente también de las plantillas que se tenían en cuestión de la parte de la imprenta, ¿no? Empieza a mejorar y a ser más barato y accesible, ¿no? Estos libros y demás. Entonces, pues vuelve a repetirse un poco la cadena. En una parte de la historia de la imprenta de Gutenberg dice eso, ¿no? Que al final de cuentas, lo que pasaba era que, por ejemplo, el ayudante de Thomas entendió cómo funcionaba una
imprenta y creó la suya también. Y entonces empezó a surgir una infinidad de competencia alrededor, ¿no? Alrededor de todo lo que pasaba con Gutenberg. Llegó un punto en donde dicen que Gutenberg también ya no tenía tanto trabajo como en un principio lo tenía. Es más, ya no tenía ni siquiera ayudantes. Por lo tanto, tardaba mucho más en toda esta impresión. Entonces, pues empezó a viralizarse, digamos que un poco más este invento que empezó a revolucionar, pues como tal, esa industria, ¿no? Grabada de temas de la escritura, empezó a viajar este mismo conocimiento a través pues de toda Europa, empezó a viajar a muchísimas partes del mundo en donde pues ya ni siquiera a lo mejor era conocido Johannes Gutenberg, sino totalmente su invento, ¿no? Y como en algún momento también en algunos países que eran más pobres no se tenía como todo el mecanismo adecuado y se empezó a hacer un poco más portátil, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que tiene pues gran valor. También el hecho de que la gente, sabemos que siempre, ¿no? Nosotros podemos lanzar la idea, pero siempre va a ser modificada 100 veces más en un periodo de tiempo pues muy fácil, digamos que en esa época a lo mejor como no había los medios obviamente digitales que nosotros tenemos, pues a lo mejor tardaba un poco más, ¿no? Y era del ayudante, el ayudante, el ayudante, quien iba modificando como tal este medio como tal de comunicación, hasta que empezó a hacerse, como les decía, un poco más portátil, empezó le empezaron a quitar piezas de que sobraban o que ya, a lo mejor ya no eran tan importantes, ¿no? Y que podía seguir funcionando como tal, pues así la imprenta. Y bueno, después de esto, empiezan a surgir otros tipos de medios de comunicación, empiezan a crearse ya como tal algunas marcas como tal, se tiene en consideración que el primer anuncio ya no hablando de la época como demasiado antigua, ¿no? Como lo vimos con los egipcios y como también los queruts que difundían mensajes, ¿no? Los egipcios que empezaron como con toda esta parte y en Mesopotamia a crear mensajes de una manera muy rudimentaria, ¿no? En cuestión de publicidad a ciertas marcas como tal. Se crea una primera marca ya como tal, digamos, un poco más registrada y un dibujo, un eslogan a lo mejor y ya como, o lo que se pudiera llamar un eslogan como tal, y empieza a crearse un imagotipo como tal, ¿no? A eso iba un imagotipo de una marca como tal. No sé si ustedes en algún momento dentro de la historia, de la publicidad, dentro de todo este contexto que estamos viendo de la imprenta, llegaron a ver a lo mejor un dato en específico, no lo he visto en sus infografías, pero ya en esta época de la imprenta que estamos viendo empiezan a hacerse algunas narraciones de este primer producto que empieza a surgir. No sé si alguien lo pudo investigar o de qué se imaginan que era este primer producto que se lanzó como tal en un anuncio, ¿no? Y que se empezó a replicar a través de la imprenta. Lisette, Ismael, Giovanna, no sé si alguien de ustedes lo pudo observar o de qué se imaginan. Digo, creo que también no es como lo que uno pensaría, ¿no? Que pudiera surgir o que fuera el primer
producto en salir al mercado a través de la imprenta y a través ya de un anuncio con diferentes réplicas. Pero ¿de qué se imaginan? Si yo les pudiera preguntar, Giovanna, ¿de qué te imaginas que fuera el primer anuncio que se creó en la imprenta como tal? Ay, no, no sé. ¿No? Algo que te imaginas que en esa época, ¿no? A lo mejor era de uso cotidiano, les voy a dar pistas, de uso cotidiano, mm, y que funcionaba justamente como para una cuestión de higiene, ¿no? Para todas las personas. ¿Qué te imaginas que pudiera ser? O Ismael, o Lisette. ¿De qué se imaginan? Un anuncio que fuera justamente hacia esta parte les decía, de higiene, de limpieza, que se utilizaba a diario, ¿no? Y es como personal. ¿Alguien tiene una idea? Ok, creo que no tienen idea, ¿verdad? De qué puede ser. Pues el primer anuncio que se creó ya como tal en la imprenta, que ya utilizando la parte de la tipografía, ¿no? Y empezó a evolucionar hacia la parte de la imagen. Empezaron a crear estos mecanismos a través, digo, sabemos que se hacía mediante un panel y letra por letra, pues se empezó a jugar un poco más con los espacios que se tenían y se empezaron a crear ilustraciones e imágenes de dibujos. ¿Cómo se hacían estos dibujos y cómo se empezaban a replicar? Pues se hacían los contornos, así como se hacían las letras en la parte de acero, también empezaron a dibujarse como tal, pues la parte de los contornos de algunas formas y figuras que permitiera tener a través de este panel también pues una imagen, ¿no? Que acompañara al texto. Es por ello que el primer anuncio publicitado que vamos a encontrar de la parte publicitaria como marca que empieza a salir, pues que creen que es la pasta de dientes. Se los voy a poner en una imagen ahorita para que lo puedan ustedes observar. Denme un momento. Se los voy a mandar. Denme un segundo. Digo, ahorita les voy a mandar como estas primeras imágenes, ¿no? Pero se tiene en cuenta que esta imagen que les voy a compartir, pues ya sufrió algunas modificaciones a lo que fueron los primeros anuncios. Se tiene en cuenta que se replicaron solamente 3 veces, ¿no? Y después ya fue de una manera mucho más precisa, difundida a través de diferentes pues, canales como tal. Entonces, a ver, se las mando. En un segundo. Aquí está, ok. La tenemos. Para que la puedan observar y yo se las pueda ir explicando. Listo, ya la tienen, ya se las compartí a ustedes. Y pues como podemos ver, este fue uno de los primeros anuncios que tenemos en la parte de marca como tal registrada. Podemos ver cómo hasta el dibujo y la imagen que acompaña como tal al,
al texto es demasiado antiguo, ¿no? Como lo podemos estar observando. Aquí ya era considerado en aquella época pues muy moderno el hecho de tener, les mencionaba, ¿no? Este tipo de tipografía, ya no de una manera o poderla ver como en forma de párrafo y que ya pudiera combinar, por ejemplo, esa inclinación que tenemos del dibujo de la pasta de dientes que está como en una forma inclinada y las letras como a los costados, ¿no? El hecho para crear y llegar a este tipo de publicidad, créanme que pasó demasiado tiempo en que lo pudieran ir modificando y el hecho de que tuvieran ya ellos como tal un dibujo implicaba que se hiciera mucho más atractivo y se volviera mucho más viral dentro de la sociedad, ¿no? Como lo estamos viendo. ¿Qué elementos? Digo, a mí la verdad es que me gusta mucho y me apasionan todos los anuncios que son antiguos. De hecho, hay hoy en día programas, ¿no? De personas que también pues se encargan de poder visualizar y de poder conseguir, ¿no? Y preservar todos estos archivos, ¿no? Y a mí me gusta así, tal cual, y sobre todo estos de papel que son iniciales, creo que es muy apasionante, ¿no? Ver cómo, qué salto, o sea, si hiciéramos un comparativo de la publicidad de la pasta de dientes que hoy en día tenemos a la que en estos momentos estamos viendo en la imagen que les compartí por WhatsApp, este, creo que es muy sorprendente, ¿no? Empezando por cómo es, si podemos analizar el producto. ¿Alguien sabe para qué es como ese gancho que tiene la pasta de dientes en, en la forma que tiene trasera? Que es como un gancho que tiene al fondo, digamos, del producto. ¿Para qué se imaginan que es? Porque de ahí parte también el por qué hicieron este primer anuncio. ¿Alguien sabe para qué es ese tipo como de gancho? Lisette, Ismael, Giovanna, si lo pueden ver. Digo, tenemos la imagen de la pasta de dientes, el cepillo, pero atrás hay como un gancho. ¿Para qué es? Lisette, ¿te imaginas para qué es? Para exprimir. Exactamente. Ese gancho que podemos ver dentro de este producto es para ir recolectando, ¿no? Lo que queda en el fondo como tal del producto para ir, como si, pues lo podemos decir como exprimiendo un poco de una manera más pudiéramos decir, más específica o precisa, ¿no? Para que no nos quedaran como residuos o no fuera mal ocupada la pasta de dientes. Pues justamente este primer anuncio, esa función tenía, independientemente de todas las características, lo que se quería anunciar era ese invento como tal, ¿no? El poder tener una pasta de dientes que viniera con ese gancho, para poder aprovechar más el producto, ¿no? Entonces, esa fue la premisa o esa fue la cuestión principal por la cual esta pasta de dientes y esta marca quiso ser anunciada, ¿no? Para poder difundir a los demás este tipo de invento y cómo ya iba evolucionando este producto como tal en aquella época. Entonces, pues dentro de la información que tenemos, pudiéramos observar de esta pasta de dientes, pues habla un poco del contenido que tiene, ¿no? El hecho también, si lo podemos analizar, habla sobre que es un tipo de crema, ¿no? Que es mucho más refrescante, él habla un poco del empaque y sabemos que la información es mucha para una pastada de dientes. Hoy en día los anuncios y la gente, la sociedad se ha transformado, ha cambiado y si por ejemplo vemos una pasta que por ejemplo sea Crest o sea Colgate como tal, este
cómo son estos anuncios que tenemos. ¿Qué diferencia pudieras encontrar, Ismael, dentro de los anuncios que hoy en día tenemos abismalmente a estos primeros anuncios que tenemos de la pasta de dientes? ¿Qué es lo que podemos notar? Hay cosas que son como evidentes de este tipo de publicidad, ¿no? Antigua. ¿Qué está saturado de qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál sería como ese análisis que pudieras hacer? Ismael, ¿estás por ahí? Creo que no está Ismael, pero a ver, Giovanna, ¿qué pudieras decirnos igual de este primer anuncio? ¿Cómo te parece? ¿Qué diferencia puedes ver de los anuncios que hoy vemos a este primer anuncio que tenemos de pasta de dientes? Mm, bueno, que pues no hay mucho texto en los de actualmente. O sea, nomás es como una promoción de la pasta. Y Ujú, aquí pues sí es como un texto más largo. Y en la exactamente. tipografía pues también, o sea, es más discreta y actualmente ya es como que más creativo. Exacto. La característica fundamental que vamos a empezar a ver en estos anuncios que son antiguos es la supersaturación del texto, ¿no? Digo, creo que lo podemos identificar de manera muy precisa en este tipo de anuncio, que es demasiado el texto. Pero antes la gente, justamente, ¿por qué ustedes piensan que hoy en día a lo mejor no tenemos tantos anuncios con muchísimo texto? Porque los primeros anuncios de publicidad y de marcas lo que querían informar era perfectamente para qué funcionaba el producto, ¿no? El día de hoy ya sabemos por herencia, por cultura, por tradición y porque han pasado muchas generaciones ya en la parte de la publicidad que gracias a la televisión y a otros medios audiovisuales nos podemos enterar y ya sabemos para qué funciona, ¿no? Pero en aquella época no sabían, o sea, precisamente qué ingredientes se tenían, cómo era que se tenía que usar. Y ya después de generación en generación, pues ya sin la necesidad de darle este tipo de publicidad a los niños y demás, era necesario, ¿no? Informarles qué era lo que contenía, porque ya se podía decir de una manera pues mucho más oral. Pero cuando salía un producto, tenían que descifrar todo el ADN, cuáles eran esos ingredientes, cómo era el modo de empleo, en dónde surgió, si tenía algunas contraindicaciones y cuáles eran esos elementos con los que venía ese producto. Creo que ahí se muestra y ahí se ensambla como la principal vertiente de lo que teníamos de la publicidad, no tanta información porque era una necesidad de explicar cada una de esas cosas que tenía. Entonces, pues como lo podemos ver en este de anuncio de la pasta de dientes, ¿no? Está mencionando absolutamente todo y de hecho está en una parte en inglés y también utiliza francés en otro tipo de la escritura, ¿no? Estaban identificando justamente también el lugar de origen de la pasta o muy bien también pensado, ¿no? En ese tema de no solamente llegar a un tipo de mercado, sino también darle ese empuje, ¿no? De a lo mejor pasta de dientes Francia, que fue uno de los principales países en cuestión de cosmética y de todo lo que tenía que ver como con estos aspectos de aseo y demás. Sabían que si venía de allá o si tenía algunas frases o palabras que fueran en francés, pues la gente identificaba que el lugar donde era realizado pues era ese país y ya era como un tipo de garantía. Entonces, si nos ponemos a pensar de una manera mucho más específica, había cosas más allá, ¿no? De a lo mejor de hacer este tipo de análisis. Pues vamos a seguir la siguiente clase, pues analizando justamente estas pistas que la publicidad nos empieza a dar y cómo se volvió un poco más viral. Digo, ya se nos terminó la clase, seguramente pues vamos a ir descubriendo un poco más de cosas,
en la siguiente clase, ¿vale, chicos? Entonces, pues muchas gracias. Igual menos si nos dio tiempo ahorita de poder ver este primer anuncio que quería compartirlo con ustedes y pues bueno, seguimos en contacto. Cuídense mucho y que tengan buen inicio de semana, chicos. Hasta luego, profe. Nos vemos. Bye.